Ángel Emi Hinojosa. Hola, ¿cómo les quedó el ojo con la jugada maestra de nuestro gobierno? Con el ahorro del medicamento contra el cáncer. Fuera, corruptos. ¡Viva México! Aquí aplica la típica de, discúlpeme, pero salió más caldo el remedio que la enfermedad. Laura. Sí, para mí no fue ningún ahorro, porque el precio fue muy alto. La salud de algunos niños y la defunción la vida con cáncer. Y sigue. Ahorro, y sigue. No se ha resuelto el problema. No se ha liberado y no se ha resuelto. ¿Cuál ahorro? No puedes pensar en pesos y centavos cuando la vida de tantas personas en fase intermedia, inicial o terminal están en juego. No. ¿Cómo me quedó el ojo? De plato, así, sorprendida que se vanaglorien de un ahorro, cuando las protestas de los padres, cuando las súplicas de los niños con cáncer no fueron escuchadas en tiempo y en forma. Además, entérese bien, Ángel, lea correctamente. Todavía no están todos en México, todos esos medicamentos. Están a plazos y se pagó un dineral, pero un verdadero dineral, tarde y mal. Hoy hay una caricatura que lo resume. Magoo pone a uno diciendo: ya están aquí los medicamentos, pero hay puras tumbas. Exacto. Nadie puede acusar a Magoo de ultraconservador ni de mensajero del pasado. Por cierto que ayer, pues se me hace que a veces les falta tantito tacto, sentido común. El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, apenas ahora lo reconozco, antes ni sabía quién era, ni lo veía. Pues sí, no salía, en escena no salía. Bueno, pues sale ahora. Termino, estaba exponiendo, con los oncológicos por el interés válido, desde luego, pero exagerado y utilizado con otros fines de alguna parte de la información. Los reclamos de medicamentos contra el cáncer, dijo el secretario de Salud, son válidos, pero exagerados. ¿Cómo puede ser? Estos son inválidos. Sí, si lo tasas, lo descalificas, ¿no? Sí, son válidos, pero inválidos. ¿Cómo pueden ser válidos, pero exagerados? Exagerada la vida de un niño, exagerada la vida de un ser que está padeciendo cáncer, que él como médico no tiene idea de los estragos que causa esa enfermedad a quien la padece. No. ¿A poco vas? Es tapar el sol con un dedo, por favor. Presumir de un ahorro microscópico al mismo tiempo que se pierden 150 mil millones de pesos por el aeropuerto. Por favor, ¿en qué país vivimos? Vanagloriándose de haber ahorrado un par de millones de pesos. Si es que es cierto. No, hombre. Pero el atraso de 10 meses, Mario, ¿a poco? Es terrible, es una tragedia horrenda. Y están tratando de tapar el sol con un dedo. Es una cosa por lo que se les va a recordar por muchos años. Héctor González, hoy por hoy no me han faltado medicamentos controlados en el Seguro Social. En otros tiempos, de prianistas, he gastado muchísimo dinero para adquirirlos en el mercado negro. Es usted un delincuente, se anda comprando en el mercado negro. Pero con suicida y delincuente, porque quién sabe si sean de verdad. Los originales, exactamente. Eso por un lado. Y por otro lado, oiga, pues qué clase de medicamentos usted no especifica qué enfermedad padece. Y no había, y sufría usted mucho. Nada más que es uno en 1 millón hasta ahorita. O a lo mejor 2 en 1 millón. O a lo mejor 10. Pero la mayoría.
Además, ahorita ha estado carente de medicamentos. ¿Cuál? Enfermo de cáncer. ¿cuál de los prianistas? Porque hubo PAN, luego PRI. Entonces, a ver, continúa. Héctor González, seamos objetivos. Seamos objetivos. Los niños con cáncer, aún con medicamentos, seguirán muriendo. Aún no existe cura para todos los tipos de cáncer. Creo que a usted le falta información. Los cáncer, distintos algunos tipos de cáncer, detectados y tratados a tiempo, no matan. Incurables. No matan. Así es. No matan. Hay muchos tipos de esos padecimientos que son curables. Entonces, por favor, hombre, que su corazón maligno, nefario, no lo ciegue. Se curan. Es más, adultos que tienen ese padecimiento y que lo detectan a tiempo, se mueren de otra cosa. Daniel Colín. Es una muestra de encallecimiento. O sea, el fanatismo político encallece a las personas. Y dice, pues que se mueran, total. Pero a mi presidente no lo tocan. ¿Quiere decir que pone por encima Claro, de la vida sus ideales políticos? así es. Bueno, se pueden llamar ideales. Es una visión larvada del partidarismo político, ¿no? Incapaz de ver lo que hace mal un gobernante. Los gobernantes se equivocan. Entonces, no hay gobernantes perfectos. Quien quiere que su gobernante o cree que su gobernante es perfecto, pues está en un hoyo. Pero entonces ya entra en la definición pura de fanático. Pues sí. Daniel Colín Chávez, de Atizapán, 74 años, sobre los medicamentos para niños con cáncer. Todo es querer. Si uno tiene un enfermo con cáncer, hacemos hasta lo imposible por salvarlo. Bueno, hasta de mesero me pongo a trabajar para comprar los medicamentos. El gobierno no tiene la obligación de mantenernos. Dejen en paz al presidente. El presidente tiene esa obligación, tiene la obligación de surtir a las entidades de salud pública de los medicamentos necesarios para atender a sus derechohabientes. Esa es su obligación. Hay un contrato, un acuerdo del gobierno con la persona en que el gobierno se compromete a brindarle las medicinas. ¿Por qué? Pues porque entró a un servicio que da el gobierno y que se compromete el gobierno de dar. ¿Cómo de que no es obligación? Claro que es obligación del gobierno. Claro, si uno no tiene ninguna relación con el gobierno, pues sí puede optar por otras acciones. Pero el gobierno, desde luego, si se comprometió a dar esos medicamentos, pues tiene una obligación legal, no solo moral, legal. Alejandro. No, y además muchos de los derechohabientes se ganaron ese derecho porque por todos los años que trabajaron les fueron quitando para distintas cosas, seguridad social, casa, etcétera. O sea, no es nada más de que el gobierno diga, bueno, para empezar, no es el presidente de su bolsa sacando en su bolsa de estraza unos milloncitos para comprar las medicinas. Son los impuestos de los mexicanos. Antes se podía, en los sexenios anteriores, con todo el desabasto que sabemos que existía, no había quejas por esto específicamente, porque sí había un cierto abastecimiento para enfermedades crónicas y y cáncer. Esto se rompió la cadena de distribución por toda esta tontería mal manejada. El fin era bueno, combatir la corrupción siempre, aquí en China, bajo cualquier régimen, izquierda o derecha, en el pasado o en el futuro, va a ser muy bueno combatir la corrupción. Pero hay que ser inteligente en el gobierno para saber cómo combates la corrupción
sin destrozar un sistema, en este caso de salud, como el que ya se tenía. Se podía haber mejorado, no destruirlo para formar una cosa que ni siquiera ha terminado de formarse y que nos tiene en esta situación. Liliana. Que además la persona que nos habla, me doy cuenta de que no tiene ni idea de lo que cuesta un tratamiento contra el cáncer. O sea, los costos son altísimos, pero de verdad altísimos, y tienen que ser medicamentos que se deben de estar surtiendo constantemente, tratamientos que no deben de tener interrupción, porque las consecuencias en los menores de los casos son hasta que pierdan un ojo, pierdan alguna parte de su cuerpo, en el mejor de los casos, y eso ya es decir mucho, y esto es algo muy grave, pero no hay costo ni de mesero, ni lavando carros, ni vendiendo la casa que pueda soportar un costo de un tratamiento con cáncer. Adriana Granado Salinas, de 47 años. Escucharlos es empezar el día negativamente. Todo está mal. Manelique es un gato. Miau. Y todo lo que sale de su boca es veneno. Ya perdieron privilegios, son patéticos. Oírlos es nocivo para la salud. No nos oiga, cámbiele, no se preocupe. Elena López Méndez, Iztacalco, 68 años. La señora que dijo que eran patéticos, le digo que ella es más patética con sus mensajes. Le deseo que ojalá no tenga un caso con cáncer. No sabe lo que dice. Se llama Adriana Granado Salinas esa señora, para que lo recuerde. Raúl David Rojas. Sí, pero si tienes un caso con cáncer, ya ves la situación distinta. Claro. Y a nadie se lo deseas, es la maldita enfermedad que más vidas arrastra. Terrible. Es espantosa, y hay algunos que son agresivos, hay otros que son largos, tortuosos, pero en esencia... Y no anuncian. Además, no. Sí. Es espantoso. A nadie le puede uno desear eso. Nunca. Raúl David Rojas, hablan de fanatismo y ustedes son fanáticos del PRI. Uy, El sí. rojo. Uy, sí. Al contrario, a mí me preocuparía mucho que volviera el PRI al poder, ¿no? El problema es que quien sustituyó al PRI tomó una serie de decisiones muy gravosas, muy costosas, en vidas y en dinero. Y no queremos decir que el PRI estaba bien, ni mucho menos, no, al contrario. Dios nos libre de que vuelva el PRI. Pero el cambio no ha sido tan bueno como debería ser. Silvia Sil. Así que al querer surtir de medicamentos, no está haciendo algo extraordinario. Es parte de su trabajo. Exacto. Así Pues sí. es. Estás muteado, Pero- Alejandro. El problema es que no había escasez. Tú tomas una medida y empieza a haber escasez. Y esa escasez dura más de 2 años. ¿Por qué no se toman las medidas para volver al estado anterior, donde no había escasez de medicamentos? Había una institución encargada de hacer frente a enfermedades catastróficas, la desaparecen. La que la sustituye es inexistente, no tiene módulos donde inscribirse, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó? Efectivamente, aquí ni siquiera ya se trata de que es obligación, es doble obligación porque digamos que rompió el juguete y ahora lo tiene que reponer o reparar para que vuelva a funcionar cuando el juguete funcionaba. Quizá le faltaban pilas, quizá le faltaba aceite, pero funcionaba. Y esa es exactamente la crítica. No estamos criticando el afán del presidente por combatir la corrupción, no, estamos
criticando lo mal que lo hizo por una cuestión de ideología y de demagogia. Si se hubiera sentado un minuto con su gente, oigan, a ver, esto funciona más o menos perfecto, vamos a entrarle para ir quitando quirúrgicamente la corrupción y no destruir lo que ya se ha hecho, porque es una tontería pensar que todo lo anterior estaba mal. Había corrupción, claro, y aplica en cualquiera de los lugares donde se han estado haciendo cosas que partieron de cero, destruyendo lo que había. Ese es el problema. Por eso llevamos 3 años y un retraso absoluto. Estamos con él en la lucha contra la corrupción. Lo apoyamos. Es más. Así es. Una mujer de 81 años en Iztapalapa dice, a propósito de los medicamentos, en el servicio de oncología del 20 de noviembre del ISSSTE nunca faltaban los medicamentos y actualmente es un desastre. ¿Cómo lamento que haya llegado este señor al poder? Yo tengo que ir por medicamentos al hospital de Balbuena y nunca hay. Así que prefiero comprarlos y ahí usar mi dinero que tengo. Y ahí usar mi dinero que tengo que gastar en taxi. No queda de otra. Debo tomar mi medicina. Evita Flores. Manelik, no seas pelado. Da gracias que tienes trabajo. Doy gracias todos los días que entro. Doy gracias que tengo trabajo y cuando salgo, espero que mañana también tenga, porque no soy solo yo. Pero si la persona nos insulta y dice que le hacemos daño en su salud así lo dijo, que le cambie lo más rápido que pueda, porque le hacemos daño. Yo nunca les pido que le cambien, al revés, que nos escuchen aunque no estén de acuerdo, que nos tengan paciencia, que nos digan cuáles son sus otros datos, cuál es su otra opinión, en qué estamos equivocados. Pero si le hago daño a su salud, que le cambie. Nicolás Roldán Patricio de Maryland en Estados Unidos, 48 años. Me encanta seguirlos. Gracias por sus comentarios. Manelik, te felicito por tus argumentos. A pesar de no haber ido a la escuela, cualquiera diría que eres un buen abogado. Aprendo mucho de todos. Cada uno tiene lo suyo. Un abrazo para todos, en especial a Mario. Y no hagan caso de la gente que los insulta. Que les haga lo que el viento a Juárez. Y gracias por el valor de decir las cosas como son. No, también nos duelen los insultos, pero de eso se trata. Entre los amigos también a veces nos insultamos.